Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación. Capítulo 4. Mujer en filas. Entendiendo de que es natural y deseable que en un espacio militar, en una situación de guerra, no se hagan niños. Entonces no todo es como lo dicen. Créame que donde a mí me violen o me maltraten, yo no hubiera estado allá. Yo me fuera ido. Porque uno tenía tiempo para irse el que uno quisiera. Bueno, allá antes de la octava conferencia que se dio en el año 93, las mujeres pueden tener hijos. Pero en la octava conferencia, cuando lo hicieron, se acordó de que no se pueda tener familia. Hay una trampa muy cómoda cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos en la guerra. La trampa es creer que se puede juzgar con el mismo rasero con el que se juzga en la vida civil, como si las decisiones se tomaran en condiciones parecidas, como si el riesgo fuera el mismo. Porque acá, en esta sociedad, también hay mujeres que no deciden, también hay mujeres que maternan por obligación, también hay mujeres que no acceden a información, ni a métodos, ni a acompañamiento, solo que a eso no lo llamamos guerra. Sí, ya ser la enfermera del frente fue pues algo muy duro porque nosotros planificábamos, nos hacían colocar una inyección cada mes. En ese tiempo se llamaba la Metsigina. Entonces yo como enfermera, si habían 60, 70 mujeres, yo tenía que responder por todas esas mujeres, y si alguna quedaba embarazada, bueno, ¿qué pasó, enfermera? Porque pues teníamos un ciclo y teníamos que las fechas de la planificación y todo. Aparte de eso, digamos, habían compañeros enfermos que tocaba cumplir con esas medicinas para ellos, con esa enfermedad, esos cuidados. Entonces eran roles muy grandes que nos tocó asumir porque estábamos tratando vidas de los compañeros allá también. Y por un error pues podíamos matar a otro. Entonces también nos tocó ese papel grande dentro de FARC. Y otra de las experiencias duras como enfermera es en momentos de combates usted sentirse impotente, no poder salvarle la vida a un compañero, dejar que muriera al lado de uno, en los pies de uno. Entonces también es algo que marcó mucho. Cuando escuchamos a las mujeres firmantes hablar de planificación, no hablan de libertad, hablan de necesidad, hablan de evitar algo peor, hablan de sostener la vida como se pueda. Y eso incomoda, porque desmonta la idea de que todo fue simple. No lo fue. No hay heroísmo ahí, tampoco hay frivolidad. El aborto aparece en los relatos sin adornos, no como bandera política, no como consigna. Aparece como una decisión que nadie quiere tomar, pero que existe. El primer responsable era el enfermero o el médico. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó embarazada? No estaba planificando. Bueno, entonces comenzaba la investigación. Cuando se daban cuenta antes de los 6 meses, pues le tocaba a uno acudir al aborto, porque pues eso era lo que estaba reglamentado. Muchas de nuestras compañeras se nos enfermaron, muchas quedaron estériles, que hoy en día pues le reprochan a uno harto eso. Y muchas pues tratamos de ocultar hasta los 6 meses y ya pues a los 6 meses se daban cuenta. Muchas veces uno fue cómplice. Lo digo porque a mí me sucedió. A mí me tocó taparle a una compañera que me suplicaba, me lloraba que no la informara. Ella había quedado embarazada y el compañero se lo habían asesinado, lo habían matado en un combate. Entonces ella me pedía que lo dejara tener, que era lo único que le había quedado de él. Y así la cubrí, yo les dije que yo les colocaba la inyección normal y todo, y la chica pudo tener su bebé.
Y a mí me pasó, yo quedé embarazada y también pues a los 6 meses se dieron cuenta. Estuve allá en FAR todo ese tiempo hasta el último momento, después ya de 40 días dejarla e ir a pagar sanción, porque eso después lo sancionaban a uno. En términos ya de planificación, por ejemplo, había una regla en las FARC que era que todas las mujeres debían planificar. Que esa regla la discutimos ya más adelante, muy tarde yo creo, porque ya era un proceso de paz, diciendo que efectivamente no era justo que sean solamente las mujeres, entendiendo de que es natural y deseable que en un espacio militar, en una situación de guerra, no se hagan niños. Mucho tiempo antes de que esa regla fuera establecida, las mujeres embarazadas tenían que abandonar la lucha, porque no podían estar en el monte cargando el fusil por un niño. Era peligroso para ellas y para todo el mundo. Entonces eso fue dramática. Las mujeres no siempre deseaban abandonar la lucha. No era prohibir ser madre, era no poder dar la vida en una situación en donde eso era peligroso para todos y más que todo para el niño. Entonces habían esa obligación de planificar. Y acá es donde la contradicción se vuelve brutal. La misma sociedad que hoy sigue persiguiendo el aborto se siente con la autoridad moral para juzgar a quienes lo enfrentaron en condiciones extremas. El tema de los métodos anticonceptivos pues era un elemento fundamental, no tanto reconocido como derecho, sino reconocido como que en el contexto de guerra eso es necesario. O sea, es importante y está en el manual y está en la cartilla que toca hacer ese tipo de charlas porque en un contexto de guerra pues tener hijos es un tema muy peligroso. Sí, yo no sé hasta dónde se ha pensado como, no, pues es que derecho a la no, es que pues toca. Sí, toca que usted por lo menos planifique. Claro, había compañeras que pudieron tener sus hijos, pero pues que tenían que mandarlos luego a que los criaran en otra parte. Entonces también eso hace que sea difícil esa decisión. De pronto mi cuerpo no asimiló bien la inyección y yo quedé embarazada como a los 13 años. Yo no quería tener una niña a esa edad, o sea, yo tenía miedo, yo tenía pavor, ¿sí? Y yo propuse no tenerlo, ¿sí? Yo misma propuse a mi corta edad que por favor no me hicieran ese daño, que yo no quería un hijo. Y puedes creer que me dijeron no porque estás muy niña, vas a dañar tu cuerpo, te vas a hacer un daño, tú cuando crezcas te vas a dar cuenta que vas a quedar mal, porque eres una niña. Y me recomendaron tener mi hija y cuando la tuviera, regresar. Pero no me hicieron el aborto. Yo tengo una hija que tiene 18 años hoy en día. No todo lo que dicen es verdad. Yo digo porque yo lo viví. Lo hablo con toda la sinceridad. Si fuera sido lo contrario, lo diría porque nada me limita a decirlo ahorita. Pero digo lo que realmente viví. Miré muchos casos que si las compañeras decían quiero tenerlo, vaya ténganlo, o no quiero tenerlo, no los tengas, sí, porque pues la mujer decide. En mi caso no lo hicieron porque decían que a mi corta edad era un riesgo para mi salud. Que yo decía no quiero, y cuando a ti te toca es algo que te causa problemas psicológicos realmente. Yo estuve en la organización creo que desde que tenía 5 meses, que yo era demasiado flaquita, entonces no se me notaba, pero pues allá no me ponían ni a cargar peso ni nada. Estaban más pendientes ellos y contentos ellos que yo. La maternidad tampoco aparece como la conocemos acá. No hay cunas, no hay rutinas, no hay promesas. Hay separación, hay decisiones que duelen antes de que el niño nazca. Cuando tengo 7 meses me envían para mi casa de mi mamá. Obviamente a mi mamá le dan recursos para que compre todo lo que necesita. Cuando mi hija nace yo no sentía la verdad ese instinto, les soy sincera, no sentía pues ese amor que debía sentir por una hija, ¿no? Es que yo era una niña. Entonces mi mamá se hizo cargo. Yo vuelvo a las FARC cuando ella tenía como 4 o 5 meses. Vuelvo y decido. No me dicen, véngase porque se han olvidado de mí. Pero yo sí digo, no, venga, ya estoy lista. ¿De verdad estás segura? Yo sí. Bueno, pues te cuento que realmente me sentí como tan protegida porque a mi hija le mandaban cada mes recursos, no muchos, pero sí para que mi mamá la tuviera bien. Mi hija fue una de las niñas que se creció sin
sin aguantar hambre como yo, no le hacía falta ropa, porque en diciembre le compraban sus cajas de cosas, de ropa, de moñas, de todo. Entonces ella se creció diferente. Pues la única diferencia que no tuvo mamá, pero no pasó necesidades como yo, que no tuve ni mamá y pasé necesidades. Ya cuando ella estaba, incluso los muchachos iban a la casa a visitarla. Me decían, ay, tu niña es tan linda, tu niña esto, me traían fotos y yo no quiero mirar, no quiero mirar. Después ya cuando maduré, pues porque uno madura, y decidí que quería conocerla, ¿sí? Quería verla. Ya cuando me dicen, vaya, mírela, llévele ropa, llévele esto, yo la querían mucho. Fui a mirarla y pues estaba súper grande, tenía como 4 años, súper linda, pero ella no quería pues estar conmigo, ella decía que no, que la mamá era mi mamá. Salir de la guerra no significó entrar en un sistema que acompañara estas historias. Los derechos sexuales y reproductivos siguen sin estar en el centro, siguen siendo secundarios, siguen siendo incómodos. Hablar de planificación en la guerra no es hablar de comodidad, es hablar del cálculo, de medir consecuencias con el cuerpo propio. Porque no es solo el embarazo, es el desplazamiento, es la persecución, es el niño creciendo en medio de una lógica donde no hay refugio. La maternidad no desaparece en la guerra, se aplaza, se negocia, se posterga con dolor. Y cuando la paz llega, esa palabra tan fácil, aparece el deseo que había estado contenido. Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación.